Y bien, ahora sí, estamos con Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Felicitaciones por los 15 años. No, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias por haber venido, porque decía que a estas alturas tú deberías estar en otros rumbos. Bueno, pero a mí no me queda nada de la playa salvo la toalla. Yo vendí mi casa en la playa en la última campaña para ayudar un poco a financiar las cosas. Y ya no tengo casa de Entonces playa. Ahora, ¿cómo vas a financiar la nueva campaña? Que sigue... Bueno, voy a tener que vender otra cosa. Bueno, ya veo. Bueno, pero vamos a entrar al tema de la campaña y el tema político. Antes quería empalmar con lo que acabamos de ver. Esta marcha, la tercera o cuarta marcha contra la ley de empleo juvenil, que es una ley que en realidad facilita con la contratación de jóvenes, por lo general poco preparados, con derechos y también con la obligación de ser capacitados por las empresas. A mí me parece una ley buena, pero a ti te pareció también buena, pero después diste marcha atrás, como han dado marcha atrás todos los políticos, simplemente porque olieron ahí que había una cierta resistencia. Yo no había leído la ley. Yo creo que el problema... ¿Cómo no vas a haber leído la ley? Pero bueno, si dijiste que incluso debería extenderse hasta los 30 años, ¿tan buena te pareció? No. A mí lo que me parece es que el problema básico en el Perú es la informalidad laboral. Pues exacto. Y 74%, según cifras aquí, de los trabajadores peruanos son informales en el sentido de no tener seguros, pensiones, etcétera. Eso es un porcentaje altísimo. Digamos, en Brasil es 40, en Colombia es 55, en México es 45, algo así. O sea, aquí el problema es que las empresas en su mayoría son informales. Yo creo que la solución no es agarrar una esquinita del problema como es esta ley Pulpín, es facilitar que las pequeñas empresas se formalicen, porque si son informales, sus trabajadores son informales. Ese es el problema central. Y claro, ¿por qué es impopular la ley Pulpín, ¿no? La ley de empleo juvenil? Porque establece dos carriles, un carril con beneficios menores y sigue el otro carril. La verdad es que el 70-80% de los trabajadores peruanos no tienen ningún beneficio. Sí, pues. Entonces eso por lo menos les está dando algún beneficio a los jóvenes. Bastante beneficio, dicho sea de paso. Lo único que no reciben es CTS y gratificaciones que no existen en casi ninguna parte del mundo. Claro, lo que pasa es que tú llegas a los 24 años y chao, ¿no? Bueno, tenés que pasar ahí, pasarías al régimen general. Así es. Que es el problema del régimen general, es que es en realidad muy particular, porque es solamente para las grandes empresas, porque aquí nadie lo puede pagar, ¿no? Bueno, lo que tenemos que hacer es cambiar el esquema y poner un seguro de desempleo que le daría un beneficio a los jóvenes. Si te votan y has estado, digamos, 6 meses, vas a recibir 3 meses de compensación. Eso se creó en Alemania en 1884, no 1900, 1800. Otto von Bismarck. Exacto, y eso es lo que tenemos que hacer, y los cálculos están hechos, los hicimos en el MEF hace 8 o 9 años, y un seguro de desempleo es un seguro porque hay miles de contribuyentes, es como una compañía de seguros que toma un montón de riesgos. Mientras que el CTS es un sistema individual que, claro, lo puedes usar para comprar tu casa y los que ya lo tienen, lo seguirán teniendo, ¿no? Pero para los nuevos se reemplazaría con un seguro de desempleo. En lugar de CTS, un seguro de desempleo. Claro, y yo te garantizo que eso va a hacer que las empresas empiecen a contratar. Se vio ya una vez. Cuando yo entré al Ministerio de Economía en el año 2001, nos eliminamos el impuesto de solidaridad, que era el viejo FONAVI, 5% de la planilla,
inmediatamente empezó a subir la contratación. Por 2, 3 años hubo un aumento en el empleo. Pero tendrías que reducir el costo de el despido, que es muy alto en el Perú en comparación con otros sitios. La rigidez, digamos, claro. Es muy... Lo que pasa es que tiene que haber un conjunto de cosas. Tú no le puedes decir a la gente, yo a ti te doy menos beneficio, etcétera, te quito esto, te quito lo otro. Por eso hay protestas de repente inspiradas por alguna gente, como lo dijo el ministro del Interior hace un ratito en este programa, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que dar algo. Entonces, ¿qué cosa vas a dar? Vas a dar un seguro de desempleo, vas a dar la posibilidad de que en vez de que solo 26% de la gente sea formal, que sea el 50-60%, que van a tener su seguro social, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Si agarras una esquinita del tema... Bueno, pero entonces la respuesta es, ya, no agarremos una esquinita como tú dices, sino enfrentemos el problema general. El problema general, la ley general de trabajo que habría que simplificar. Así es. Digamos, simplificar las reglas generales para que más gente pueda entrar. Así es. Eso es lo que hay que plantear. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, eso requiere un consenso político. ¿Tú crees que es factible ese consenso político? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la economía se está frenando, hay muchos despidos, hay gente que está perdiendo su trabajo, y si tú les das una alternativa que va a generar más empleo, más trabajo, etcétera, la gente de repente se va a comprar el pleito. Claro, necesitamos una suerte de nuevo pacto laboral, ¿no? Una cosa así, digamos, para tener una estructura legal laboral mucho más incluyente, ¿no? Menos excluyente. Somos el país grande, de los 6, 7 países grandes de América Latina, más informal. Sí, pues. O sea, 74% informal. Hay otros cálculos que dicen 65% informal. Pero, ¿qué quiere decir informalidad? Que la pequeña empresa paga impuesto a las utilidades igual que la grande, tiene que llenar todos los formularios. Entonces dicen, oye, al diablo, yo no saco nada con esto. Y también hay que cambiar la actitud de la SUNAT y decir, bueno, tú, pequeña empresa, te formalizas, yo te voy a cobrar impuesto a las utilidades mucho más bajo por un tiempo, si te subes al carro de la formalidad, digamos 10% por 10 años, y va a ser borrón y cuenta nueva, porque tú vas a Gamarra, que está cerquita de aquí, y hay mucha gente que tiene edificios que los hizo así con sus ahorritos, etcétera, y llega la autoridad tributaria y dice, a ver, señor fulano, ¿este edificio de dónde viene? Ah, pues no, es que yo ahorré, etcétera. No, pero usted no pagó, no llenó los formularios, deme el edificio y la multa, etcétera. Entonces, la gente no se quiere formalizar, tenemos que cambiar. O sea, bajar el impuesto a la renta. Bajar el impuesto a la renta para los que se formalicen por un tiempo, bajar el IGB, facilitar la incorporación de trabajadores formales. Hay que hacer también un cambio en las leyes de pensiones para que más gente pueda aportar, porque tenemos una fuerza laboral de 17 millones de peruanos, y aportantes al sistema privado de pensiones solo los que aportan, 2,5 millones. O sea, es el 15% nada más aportan, o sea, no van a tener nada. Pero, ¿cómo, digamos, si tú estás proponiendo reducir los impuestos a la renta y al mismo tiempo reducir el IGB, y vas a recaudar mucho más? Te doy un ejemplo. Por la formalización. Claro, por ejemplo. ¿Pero por qué no lo hiciste cuando fuiste ministro? No, yo empecé y dejé todo el trabajo hecho. Pero, oye, yo llegué al ministerio
y el final del gobierno de Fujimori y el gobierno de transición, que estuvo solo unos pocos meses, nos dejaron, abrió el cajón, no había nada, estábamos completamente quebrados, la economía no había crecido en 4 años, entonces lo que había que hacer era relanzar la economía, se hizo, quitamos el impuesto de solidaridad, lo mismo que hice en el año 80 como ministro de Energía y Minas. Había un impuesto a las exportaciones, imagínate. Sí. 21%, me lo volé. Fui al Parlamento y se acabó ese impuesto. Y sorpresa, sorpresa, las exportaciones al año siguiente habían crecido 30%. ¿No? Sí, pues. Es el tipo de medidas que hay que tomar. Ahora, todo esto hay que hablarlo, hay que crear un consenso entre los líderes políticos, empresariales, etcétera. Eso es lo que hay que hacer. Pero si tú agarras una medida... Pero ese consenso entre los líderes, ¿cómo? Hay que hablar del tema en la hora N, en las plazas y mercados. Hay que hablar, porque el Perú tiene un problema de empleo fundamental. Claro, ¿no? Sí, pues, de informalidad, de ilegalidad, ¿no? ¿Y por qué? Porque la legalidad es costosa. Muy costosa, hay que hacerla... Entonces hay que hacerla barata, que sea fácil ser legal. Y claro, el gobierno lo entiende, dicen el mostrador único, etcétera, etcétera. Pero tú vas al mostrador único y te dicen, no, es que usted tiene que ir al frente. Y no solo es una cuestión de gobierno, en las empresas también. Tú vas a pagar la luz o vas al banco, hay una cola, siempre hay una cola. En el SIT, que pasa por aquí al lado, Sistema Integral de Transporte, cola. El Perú es el país de las colas. Sí, pues. Y así no vamos a progresar, en fin. Pero dime el crecimiento de noviembre ha sido 0.3. Patético. Terriblemente bajo. Bueno, pero ¿de dónde viene eso? De muchas cosas, pero la principal es que nuestras exportaciones están cayendo. O sea, como todos los estudiantes de economía saben, ¿qué cosa es el Producto Bruto? Consumo más inversión más la diferencia entre exportaciones y importaciones. Bueno, las exportaciones han caído en el último año y medio de 45 mil millones a 38. Y el año que viene van a caer un poquito más, a pesar de que la producción de cobre va a subir debido a las nuevas minas que están entrando. El precio del cobre ayer cerró en $2.55 la libra. ¿A dónde estaba hace año y medio? En 4. O sea, si tú vendes paltas y vendes la palta a $1 y de repente ahora la vendes a 50 centavos. Eso es lo que ha pasado con el petróleo. El petróleo en el mundo está bajando así. Eso debería ayudarnos. Ayuda y no ayuda, porque las materias primas siguen el precio del petróleo. Eso es algo que yo no entiendo, porque si cae el precio del petróleo, un país importador como la China, por ejemplo, debería reactivarse, y al reactivarse debería consumir más cobre, y al consumir más cobre debería subir el precio del cobre, pero parece que esos precios no se mueven por el intercambio real, sino por... bueno, hay un poquito de especulación, sí, sin duda, pero el precio del cobre te dice, del petróleo, te dice si hay optimismo futuro en la economía. Baja el petróleo, entonces la gente te está diciendo que va a haber menos consumo de energía, ¿no? ¿Cómo que menos consumo? Más consumo si baja el precio del petróleo. Sí, pero no, lo que pasa, lo que pasa es que baja el precio del petróleo, eso hay menos demanda, pues por eso está bajando, ¿no? Claro, bueno, esa es la causa, pero la consecuencia es que debería haber eso reactivar la economía en general. Claro, lo que pasa es que también los países, cuando se modernizan, el consumo de petróleo, de energía,
está bajando. En Estados Unidos se está consumiendo mucho menos hoy. Pero lo que pasa es que hay bastante más oferta de petróleo también en Estados Unidos. Esa es la causa principal de la caída del petróleo. No es que haya caído la demanda. No. Pero yo aquí lo que estoy viendo es que en el Perú, y que aquí, el petróleo, el precio del petróleo desde julio a la fecha ha caído 45, 50% más o menos. Y aquí no tanto. Y aquí... la gasolina ha caído como nada. 25%, claro. Menos, en los grifos ha caído, según la información, 15%. Ya, debería caer más. ¿No? Según la información que me envía César Gutiérrez, en realidad menos, mucho menos, 5%, 6%. No sé. Bueno, el diésel está en 11 soles, estaba en 14, ¿no? O sea, ha caído un 20-25%. Y el diésel es el combustible que más se utiliza. Ahora, ¿qué pasa? Es que de cada 11 soles que le estás pagando al grifo, la mitad es impuesto y el selectivo es fijo, entonces... Solo el selectivo, lo demás no, ¿no? No, lo demás es menos de la mitad, pero parece que los grifos, el margen de los grifos no es un porcentaje, sino que es un monto bruto. Ellos quieren de todos modos cobrar una cantidad de soles para no perder ingresos. Bueno, entonces están evacuando el petróleo que compraron hace 2-3 meses. Esta caída fulminante que ha ocurrido ha sido en el último mes. Yo creo que de aquí a un mes vamos a ver una bajada fuerte. Por eso debería ayudarnos, Sí, que nos va a ayudar. Pero por otro lado, los contratos de exploración en la selva, en la costa, se van a morir. Porque a $46 tú no vas a ir... Están paralizados hace tiempo. Bueno, con esto ya se termina la sentencia final de esos contratos. Vamos a tener que cambiar para hacer más atractivo, porque además una parte importante del petróleo en la selva es petróleo pesado que cuesta un montón sacarlo, ¿no? Sí, pues ya que un experto, Carlos González, decía en este programa que las condiciones de regalías, por ejemplo, que pone el Perú son muy altas. Muy altas. Entonces eso es que no es competitivo. Bueno, es muy sencillo, o sea, en el caso de Camisea, por ejemplo, pagan 37% de regalías, ¿no? Suponte que está a $100, bueno, entonces te quedan $67. Después tienes que pagar impuesto a las utilidades y al final te quedan de los 100, te quedan 20 o 15. Sí, pues, no es suficiente para tomar el riesgo. De acuerdo. Antes de pasar a los temas más políticos rápidamente, la economía se está frenando, eso ya lo sabemos. Sí. Este año que viene, ya estamos en el 2015, ¿cuánto vamos a crecer? ¿Qué posibilidades? ¿Qué hacer para retomar el camino del crecimiento? Bueno, yo diría que las proyecciones de crecimiento siempre son muy aleatorias, es igual que hacer una proyección del tipo de cambio, de la bolsa o de los valores inmobiliarios. Lo que sí sabemos es que estamos yendo despacio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que hay que mirar el corto plazo, el largo plazo. El corto plazo es este año. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay una montaña de pequeños proyectos en todo el Perú, carreteras, puestos de salud, mejoras de sistemas de agua, etcétera, que se podrían empezar ya y que se frenaron por los problemas de corrupción en varias regiones. Bueno, eso se puede retomar inmediatamente. Segundo, hay que promover proyectos que ya se conocen, que se están preparando lentamente, pero que podrían acelerarse. Por ejemplo, la refacción de la carretera central. Eso ya hay un concesionario hace tiempo, se necesitan algunas expropiaciones, se puede empezar ya. La mejora a doble carril de la Panamericana de norte a sur es un proyecto del cual hablamos desde que yo soy chico, ¿no? También se puede acelerar. El metro línea 2, que lo hemos criticado en este programa,
pero en fin, ya se firmó el contrato, vamos adelante, ¿no? Sí, pues. Todo se demora pues espantosamente. Y no puede sacar el Ministerio de Transportes las adendas necesarias para poder continuar con los proyectos. Es tan complicado, y si tú eres un productor de espárragos o uvas en Ica, donde voy a estar en un par de días, ¿a dónde mandas tus cosas? Al Callao, porque el puerto que está ahí es muy limitado. Si estás en Trujillo, el Salaberry casi no funciona, entonces tienes que ir al Callao. Los costos logísticos son el 30-35%. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y para qué esperar tanto? Ahí vimos las palabras del ministro del Interior, que me parecieron muy interesantes. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en otra cosa, ¿no? El transporte, ese tipo de cosas, vamos. ¿Cuál es tu opinión acerca de Urresti? Mira, yo creo que el tema central es la lucha contra la inseguridad ciudadana, y si él logra resultados, me parece magnífico. Él tiene un estilo especial, ¿no? Que vende bastante en los noticieros, pero al final el tema central es: ¿logramos mejorar la seguridad ciudadana, sí o no? Eso va a tomar un tiempo, ¿no? Sí, no, claro. Eso no se puede opinar desde ya. Ahora, él ataca a los candidatos presidenciales, a todos menos a Pedro Pablo Kuczynski. Hasta ahora no te ha atacado, No he dicho nada sobre él. Pero los ataca de una manera muy atrevida, bueno, muy atrevida. Está bien, bueno, en fin, ¿Está bien? No sé si está bien o no. Y yo nunca mando tweets tampoco, en fin. Pero, digamos, estábamos hablando de la informalidad. De la informalidad a la ilegalidad no hay sino un paso. No. La ilegalidad está creciendo en el país, las mafias están creciendo, el crimen organizado, las extorsiones, las invasiones, en la construcción es imposible construir siquiera una casita sin que haya que pagar un cupo. Así es, bueno, todo eso no era así antes. Entonces, eso tenemos que cambiar. ¿Cómo? Por ejemplo, miremos los mineros ilegales, informales. En el año 80, 81, 82 hubo una gran crisis en la minería aquí. Nosotros teníamos el Banco Minero, salvamos a un montón de empresitas que se iban a desaparecer, incluyendo empresas que hoy son grandes como Volcan, por ejemplo, ¿no? Estaban en Río Payanga atorados, estaban muriendo. El Banco Minero compró el mineral, los ayudó, etcétera. Con los informales, el Banco Minero debe decirle: mira, yo te voy a pagar por tu oro el precio internacional menos mis costos, 20%, lo que sea, pero tú tienes que arreglarte, porque si no, no lo voy a hacer. Y vas a recrear la banca de fomento. Yo creo que en algo como la pequeña minería es muy necesario. Ahora, no es la banca de fomento de la hiperinflación. Aquí se haría una estructura distinta, con algunos accionistas privados, un directorio con sentido comercial, pero la banca de fomento funciona en algunas cosas. COFIDE ha funcionado, Nacional Financiera en México ha funcionado. Aquí nos fuimos demasiado para un lado, ¿no? Y yo creo que tenemos que volver a centrarnos un poquito. Pero hablando de estas cosas estatales, ¿a ti te parece buena la idea de la refinería de Talara, el proyecto este? Estoy viendo justamente este análisis de Gutiérrez que señala cómo hay un 15% de diferencia, según Osindermin, entre lo que sería el precio de importación de gasolina y el precio al cual vende la refinería de Petroperú. Sí, Petroperú cuesta 15% más, y es para mantener un margen a fin de poder pagar eventualmente. Claro. Estamos nosotros pagando más, sí, precios más altos. Es un proyecto caro. Claro que es caro porque hoy en día, con la caída del petróleo fulminante y la caída de los fletes, tú puedes importar diésel de Houston al Perú
regalado, ¿no? No, sí, pues, ¿no? Claro. Y entonces dices, ¿para qué vas a hacer una refinería? Pero en 5 años todo esto va a cambiar. El petróleo volverá a subir, se recupera Europa, la demanda sube, y entonces ahí vamos a decir, ¿y por qué no tenemos una refinería para mantener el oleoducto norperuano, etcétera? Pero la clave es producir. Si no producimos petróleo, entonces ¿para qué estamos refinando algo que no existe? Sí, ¿no? Pues para eso hay que... Eso es la clave. Hay que destrabar todo eso y facilitar. Una cifra. Cuando yo era ministro de Energía y Minas, producíamos 200,000 barriles diarios. Hoy producimos 60,000. Sí, pues. Bueno, estábamos hablando del tema de las mafias, las extorsiones y todo esto, todo y eso la corrupción que ha habido en los gobiernos regionales y locales, la descentralización, el proceso de descentralización que se inició en el año 2001, digamos, pues, la regionalización, el 2002 con Toledo. Fue desordenado. Bueno, eso prácticamente ha fracasado, salvo excepciones, o digamos, ha generado una situación de casi de anarquía, una especie de feudalismo, y con mucha corrupción. Hay... ¿Cómo, digamos, abordar el tema de la descentralización? ¿Habría que reformar eso? ¿Cómo hacerlo? Bueno, yo diría, tenemos que ver un poco estas elecciones que han ocurrido. Claro, todo el mundo dice, ganó alguien que está en la cárcel en Cajamarca. Bueno, ganó porque lo metieron a la cárcel. De repente, si no lo hubieran metido a la cárcel, no hubiera ganado. Pero pero hay 7 presidentes regionales en la cárcel en este momento, o 5. Pero también ha habido buenos presidentes elegidos en Loreto, en Piura, en Junín. ¿Junín, Cerrón? Sí, bueno, un Chupaico es el que está ahora. El que está ahora, ese es bueno. Claro, es gente buena. En Pasco hay uno bueno que ha entrado. ¿Te refieres a los que han entrado? Los que han entrado. No me refiero a los que han salido, por eso han entrado estos otros. Entonces yo creo que el panorama no es tan malo. Lo que tenemos que hacer si queremos una descentralización bien hecha es enfrentar 3 problemas. 1, el canon, en qué se gasta el canon y cómo cada región debe tener un plan. 2, la educación, porque el Ministerio de Educación controla Lima. Y lo mismo el Ministerio de Salud, que es el tercer tema. Tenemos que reorganizar eso. El ministro de Educación lo está haciendo. La ministra de Salud anterior trató de hacerlo, pero no lo terminó. Pero eso es lo que hay que hacer. Y ahí están los 3 grandes gastos. Sí, pues, si tú fueses elegido presidente de la República, ¿mantendrías a Jaime Saavedra en el Ministerio de Educación? Bueno, trataría de convencerlo de quedarse, ¿no? Yo he trabajado con él en el MEF hace 14 años. ¿Sí? O sea, lo conozco muy bien, y él de ahí se fue al Banco Mundial y se transformó, después de una carrera ahí, en el jefe de la lucha contra la pobreza a nivel mundial. O sea, que ha tenido una buena trayectoria. Yo trataría de mantenerlo. Pero también tenemos que pensar que los maestros hoy ganan en soles corrientes lo mismo que hace 8 años. Entonces, tenemos que aumentar los sueldos, ¿no? Y claro, hay un proceso... Pero ahora hay un proceso meritocrático, pues se supone que entonces tú aumentas subiendo de escala, tú aumentas mejorando. Así es, pero tiene que haber pues una base. En 8 años, ¿cuánto ha sido la inflación? 20-25%. Yo, por ejemplo, voy a un colegio cada Navidad, al final de San Juan del Lurigancho, una unidad de educación inicial. Hay 8 profesoras, 300 chiquitos de 3, 4, 5 años, 2 bañitos, el techo de calamina, las paredes de cartón. Y las profesoras ganan lo mismo hoy que ganaban años atrás. Entonces, así no podemos hacer, ¿no? Tiene que haber pues una base y después
tienes tus aumentos meritocráticos. Bueno, ¿no? este ministro se ha propuesto incrementar 25% del PBI al año, es decir, cumplir el famoso acuerdo del Acuerdo Nacional que nunca se pudo cumplir ni durante el gobierno de Toledo ni durante el gobierno de Alan García. Entonces, de hecho, este año, el 2015, hemos pasado ya no solamente el incremento, de 3 a 3.5%. O sea que 0,50 ha sido el incremento. Sí. Y la idea es ir incrementando cada año. Ya, ¿Tú incrementarías cada año así? Yo no sé si la educación depende así de cifras tan exactas. No, pero si tú quieres aumentar maestros, pero si yo creo que quieres reconstruir todas las escuelas. Tienes que aumentar. Mira, tenemos 40.000 colegios públicos que están la mayoría derrumbados. Ponle 1 millón por colegio, no va a ser tanto, porque hay colegios chiquitos, hay otros grandes. 40.000 millones. 40.000 no tenemos, pues, no. Pero sí puedes empezar con la unidad escolar número 2217, etcétera, en San Juan del Lurigancho, etcétera. Y los colegios maestros que hizo Alan, o que promovió Alan, eso es bueno, eso hay que mantener. No. Y en todo el Perú hay que arreglar los colegios. Y los chicos que van al colegio, el 75% van a colegios públicos. Sí, pues, entonces tenemos que mejorar los colegios públicos. Bueno, la noticia es, bueno, no es ninguna noticia. Es obvio que vas a ser candidato presidencial. No es nada obvio. Lo que sí es obvio. Pero si ya tienes acá, luego de gran esfuerzo, finalmente tienes tu partido. Así es, hemos inscrito un partido. ¿Cuál es nuestra prioridad? Nuestra prioridad es tener un buen Congreso. Esa es la gran prioridad, porque vemos lo que está pasando y lo que opina la gente. ¿Pero tú vas a ir al Congreso entonces? No, yo no. Entonces, pero voy a tratar de que tenga una buena lista de candidatos y que saquemos una votación suficiente para tener un ¿Es grupo. verdad que has hablado, por ejemplo, con Juan de Dios Olaechea para que se vaya al Congreso? Estuve con él en Huancayo el otro día, pero no hablé de ir al Congreso. Porque él tiene interés en ir al Congreso. Claro, y yo estaría encantado si él acepta una invitación mía. Hablamos del tren y de la carretera central, estábamos en Huancayo. Sí. Bueno, y porque ya tienes partido, entiendo que estás viajando permanentemente al interior del país. Un poquito. Yo voy mucho por carretera porque es siempre muy interesante. Del avión no ves cómo está la carretera. Hace unos meses fuimos hasta Cusco por carretera, regresamos y muy interesante porque hay mucho trabajo que se está haciendo entre Ayacucho, Andahuayla, Sabancay, Cusco. Bueno, a Cusco ya se podía llegar por una carretera que era toda asfaltada, menos un pequeño tramo, creo. Bueno, ¿no? Cuando cruzas el río Urubamba ahí se malogra un poco, pero... Ahora, tú, según las encuestas, estás claramente en el segundo lugar. No sé si tenemos la última, que acaba de salir de Datum para ver la trayectoria incluso. Esas son las encuestas de Datum de las últimas 4 encuestas, ¿no? Entonces, Keiko Fujimori, ahí vemos cómo está en 34% ahora, ha venido subiendo. Tú estás mantenido en 17%, luego de haber estado en 22%. Esto es según Datum, ¿no? Sí, en diversas encuestas. Alan García comienza una tendencia a subir. Y entonces, claro, la pregunta es, ¿de repente te va a alcanzar? Oye, estas son encuestas. La única encuesta que a mi modo de ver es importante es el día de la elección, ¿no? Bueno, pero es la respuesta clásica, pero las encuestas de todos modos indican algo. Y tenemos que ver todo esto. Yo creo que lo importante es, para tener un buen gobierno se necesita un buen Congreso. Hay que trabajar en eso. Porque si no... ¿Cómo vas a hacer? Pero sería ideal que al Congreso llegara, digamos, la élite nacional, personas de gran nivel que pudieran voltear al país desde el Congreso. Pero hay una élite local y los congresistas, los 130 vienen de esos 36. ¿Tú estás reclutando gente en el interior? Claro. ¿Estás dedicado a eso?
Bueno, ya puedes mostrar alguna... Yo trabajo además, porque o sea, tengo mucho... ¿también trabajo? También trabajo. Hay otros que no trabajan. No, pero yo creo que es muy importante tener un Congreso. Sí. Es muy importante también hacer una reforma del Poder Judicial. Por eso, entre otras cosas, tenemos los problemas que tú mencionas. ¿Qué harías con el Poder Judicial? Yo creo que hay que pasar a todos los jueces, todos los fiscales, por un filtro. Y los que pasan el filtro siguen, y los otros... Pero se supone que eso lo hace el Consejo Nacional de la Magistratura cada 7 años. Pero es bastante lento el proceso. Y además... Pero ¿cómo vas a hacer eso sin que sea visto como una injerencia, digamos, del Ejecutivo en un poder autónomo? Tienes que ir al Congreso y explicar tu cosa y tratar de hacerlo. Porque si es cada 7 años... ¿Y quién lo haría? Bueno, el gobierno debe tomar la iniciativa y conseguir un apoyo. No, pero ¿quién administraría ese filtro? ¿Sí? ¿Quién tomaría los exámenes? Bueno, hay que crear una institución que haga eso. Existe, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero que es en realidad un organismo del mismo Poder Judicial, ¿no? No, es autónomo. Es autónomo, pero en el Perú todo el mundo es autónomo. Y al final pues no hay orden, ¿no? Sí, pues y eso hay que modernizarlo y hay que... Porque ahora, por ejemplo, con los fiscales ocurre lo mismo. La cantidad de fiscales que forman parte de las pequeñas mafias locales, por ejemplo, que están reclutados, y jueces también, ¿no? Lo que yo había propuesto hace años es tener brigadas móviles de fiscales y jueces que no estén sujetos a presiones locales. Entran, hacen sus procesos y se van. Y no pueden estar sujetos a ese tipo de presiones. Un sistema de nomadismo. Sí, que se ha intentado en algunos sitios en Europa exitosamente. ¿Sí? Sí. En Italia, en el sur de Italia se hizo eso y la Comorra, la mafia, todo eso bajó brutalmente. Dime, ¿Carlos Brucias ya se integró a tu partido o no? No, él está en otra bancada, pero digamos conversamos y hay cierta gente asociada a él que también está conversando con nosotros. O sea que existe alguna posibilidad. Juan Sepúlveda dicen que también, ¿no? Bueno, hemos conversado, pero él se mantiene como independiente, escribe sus columnas, pero lo apreciamos mucho y él fue ministro de Trabajo cuando yo era premier, o sea que lo conozco bastante. Se dice que Mercedes Arauz podría ser tu vicepresidenta. Bueno, hay muchos... o Beatriz Merino. Me encantaría, que son todas personas de primer nivel, pero yo creo que es adelantarse un poquito a la película. Primero hagamos las bases, sobre todo a nivel local, que es donde se eligen los congresistas, y después ya veremos la plancha, ¿no? Todo el mundo dice, ¿cuál es tu plancha? Pero los analistas políticos después te dicen, oye, la plancha no importa, hay otras cosas que importan. Yo creo que sí importa la plancha, ¿no? Pero, y por último, ¿están trabajando ustedes algún plan de gobierno o eso lo tienes en la cabeza? No, está todo escrito. Ya está hecho. O sea, el mismo de la vez pasada. No, pues tienes que actualizarlo un poco. Es distinto. ¿Sí? Es distinto. ¿Distinto? Son 8 grandes propuestas. Es un librito así, bien fácil de digerir. Pero no está publicado todavía. No, está en la imprenta. Ya va a salir. Claro. Bueno, entonces cuando salga hablaremos. Eso será en el aniversario 15 y medio. Pero Pablo, bueno, suerte pues en todos estos avatares. Suerte y saludos a la hora N en este aniversario tan importante. Muchas gracias por haber venido un día como hoy. Felicitaciones. No, muchas gracias, por favor. Bien, pero fue entonces Pedro Pablo Kuczynski, precandidato a la presidencia de la República. Nosotros nos despedimos entonces hasta el día lunes. Buen fin de semana.